Bendito el Señor por su palabra, que es la verdad, porque podemos venir a ella, instruirnos en ella, hallar consuelo en ella y hallar respuestas a las interrogantes de la vida a través de la palabra del Señor. Padre amoroso, te doy gracias en esta hora por tu palabra bendita y preciosa, fuente inagotable de la sabiduría, del bien, de la misericordia, del amor. Gracias, Señor, porque esta palabra es Cristo Jesús revelándose a los hombres. Apocalipsis capítulo 1 dice: esta es la revelación de Jesucristo. Este libro es Cristo Jesús revelándose a nosotros, la cual Dios le dio a su siervo Juan para transmitírsela a todos sus siervos. Y en esta hora, Señor, te doy gracias por esta palabra, por revelarte a nosotros en ella, Señor Jesús amado. Pon sabiduría en los labios de tus siervos, Señor, el más pequeño de tus siervos. Dame sabiduría, dame gracia, autoridad, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu palabra corra y tú seas glorificado, Señor, por tu misericordia. En Cristo Jesús te lo ruego. Amén. La verdad es que el mensaje del Evangelio ha sufrido muchos cambios en los últimos años. Hermana Trinidad hablaba de la persecución en tiempos antiguos, donde se perseguía a quien tenía una Biblia, en donde se mataba a los cristianos, en donde el Evangelio sufría persecución terrible. Y yo quiero decirles que la persecución ya llegó. Satanás es tan astuto que ya no va a matar a los evangélicos así, en su carne. Satanás está matando las almas de las gentes con un evangelio torcido, con un evangelio errado que se predica desde los más grandes púlpitos, haciéndole creer a la gente que el evangelio es un negocio, es una empresa. Y la gente viene y acepta el evangelio no por amor a Cristo, sino por amor al pisto. Y le dicen: ofrende usted el siempre en buena tierra para cosechar. Traiga su dinero conmigo y va a ver cómo Dios le devuelve. Y la gente no ofrenda, no da por amor a Dios, por gratitud a Dios, por lo que Dios ha hecho en sus vidas. Dan por avaricia de recibir más, y la avaricia es pecado. Así, el evangelio verdadero ya sufre persecución. De hecho, la porción que mencionaba la Trinidad en Mateo 24 dice: y seréis llevados a las sinagogas a dar testimonio de mí. En realidad, mis hermanos, la palabra sinagoga representa las iglesias de nuestro tiempo, quienes van a demandar que nosotros nos callemos, y quienes van a trazar la manera de estorbar el verdadero evangelio son los mismos predicadores de nuestro tiempo. Las iglesias, las denominaciones, los grandes líderes querrán callar la boca de aquellos que nos levantemos a predicar el verdadero evangelio. Segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículos 20 y 21, narra la historia de cómo desde tiempos antiguos el verdadero evangelio, la verdadera palabra de Dios, sufrió persecución. Dice que entonces, oiga bien, el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Zacarías no predicó en la carne, Zacarías predicó lleno del Espíritu de Dios. Y puesto en pie donde estaba lo más alto del templo, donde el pueblo podía oírle, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Versículo 21. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Dios. En el patio del templo mataron a Zacarías por decirles que se volvieran a Dios. El mensaje de Zacarías era para los sacerdotes, para los líderes del pueblo, para los que enseñaban la palabra en ese tiempo. Les dice, les reclama a ustedes: ¿por qué quebrantan los mandamientos de Dios? Por apartarse
desviarse de la ley de Dios no les vendrá bien sino mal. El evangelio que hoy se predica es distinto. Todo te va a salir bien. Solo traigan a Jesucristo y despreocúpese. Dios va a sanar a su mamá, Dios le va a dar dinero, Dios le va a dar el carro que usted quiere, todo lo que usted quiera a cambio de su dinero. Y le enseñan a la gente, a los hombres, a los que escuchan el mensaje, les enseñan que tienen que empezar a confesar palabras de bien. Usted confiese que está bien, usted confiese que va a recibir, usted confiese palabra buena. Lo que usted declare con su boca, eso va a recibir. Y la gente empieza a declararse príncipe, a declararse señor, a declararse yo declaro en el nombre de Jesús, yo declaro, y nunca terminan de aclararse. La palabra declarar es decir, y nosotros declaramos, óigame bien, palabra de Dios. Si no está en la Biblia, blasfemo es aquel que declara lo que la palabra de Dios no ha dicho. Mis hermanos, el verdadero evangelio ya sufre persecución. Y a los que predicamos el verdadero evangelio se nos persigue, se nos calumnia, se nos señala. Es más, el principal enemigo nuestro se llama Satanás, que viene buscando destruir el verdadero evangelio. Las iglesias apóstatas están llenas de gente, pero cuando usted va a ver sus vidas, son gente que no ha nacido de nuevo, gente que no ha sido transformada. Y es mejor 1000 veces hallamos en este recinto 3 personas nacidos de nuevo, porque la palabra del Señor dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él. 2 o 3 llenos del poder de Dios. El sacerdote Zacarías dice que recibió el Espíritu de Dios, vino sobre él, y fue el Espíritu el que le llevó a denunciar el pecado del pueblo. El verdadero evangelio es denunciar la maldad. Hoy nos dicen: usted no juzgue, usted no critique, deje a ellos saber qué hacen, usted va a dar cuenta de usted mismo. Así le dicen a uno, para que uno no les predique el evangelio, para que uno no abra los ojos de la gente, para que uno no los denuncie por su sinvergüenzura. Quieren callarnos la boca diciendo: usted no juzgue, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Jesús le dijo a los hombres que querían apedrear a la mujer adúltera: el que esté sin pecado que tire la primera piedra, porque todos esos hombres se habían revolcado con ella en una ramera. Todos ellos se habían acostado con ella, y por eso les dice: si alguno de ustedes no se ha metido con ella. La ley decía, escúcheme, la ley decía que cuando una mujer era sorprendida en el adulterio, había que matarla a pedradas, a ella y al que estaba con ella. Pero ellos no presentaron al hombre con el que la hallaron, la presentaron a ella, querían apedrearla a ella. ¿Por qué no lo presentaron a él? Porque todos ellos eran amantes de aquella mujer también. Yo sí me atrevo a tirar la primera piedra, porque yo jamás he comido del evangelio, porque jamás he tenido salario por predicar el evangelio. Yo sí me atrevo a tirar la piedra, porque el apóstol Judas dice, oiga lo que dice San Judas, en su único capítulo, versículo 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos. Escuche la palabra que usa el apóstol Judas: que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice contender. La palabra contender tiene su significado en pelear. Que defendamos la verdad, dice el apóstol Judas. No podemos quedarnos callados, tenemos que denunciar a toda esa bola de ratas que lo que hacen es robarle a la gente su dinero. Jesús dijo: de gracia recibisteis, dad de gracia. En otras palabras, Jesús nos perdonó gratis, prediquemos nosotros gratis.
oportunistas del Evangelio. ¿Y dónde les vino la oscuridad? En la oscuridad viven ellos porque no han conocido a Cristo, apenas alcanzaron a conocer el Cristo. Es tiempo de que haya siervos de Dios con los pantalones bien puestos que se atrevan a decir la verdad y a denunciar el pecado. Hoy las religiones, las sectas religiosas, cuando invitan a la gente le dicen gran reunión, dice estudio de la palabra de Dios, dice no se harán colectas, dice. Usted habrá leído esos panfletos que dicen no se hará colectas. ¿Por qué? En otras palabras, ellos están denunciando a los falsos evangélicos que solo pidiendo piso fácil. Me dijo alguien recién a la iglesia donde yo voy, me dijo, recogen 6 veces ofrendas, me dijo, hay veces que mejor ni voy porque no tengo para tanto. Las ofrendas se dan en gratitud a Dios, se dan en adoración a Dios, se dan como un acto de gratitud por lo mucho que Él ya nos ha dado. Pero hoy le enseñan a la gente, dé usted para que Dios le dé, como queriendo comprar el favor de Dios. Dios no vende su bondad ni su misericordia. Su palabra dice que el corazón contrito y humillado no lo desprecia a Él. Lo que Dios ve es un corazón sencillo, humilde. Segunda Pedro capítulo 2. Pero hubo también en tiempo antiguo entre el pueblo, como habrá entre nosotros hoy, falsos maestros que introducirán, escuche la palabra, encubiertamente. Estos son encubiertos. Esta es gente que no ha conocido a Cristo, pero se han metido encubiertos al Evangelio. ¿Para qué dice? Para enseñar herejías destructoras, tanto que aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y oiga, el versículo 3 dice claramente qué es lo que los motiva a ellos a predicar. Por avaricia, dice, harán mercadería del pueblo con palabras fingidas. Qué versículo tan tremendo que nos enseña el apóstol Pedro aquí. Dice, por avaricia, por amor al dinero, por amor a sus diezmos, ofrendas, ellos lo verán a usted no como un alma necesitada de Dios. No ven al pueblo, no ven a las gentes como seres que necesitan conocer a Cristo, como almas que se irán al infierno si no escuchan el verdadero evangelio. Los ven como motivo de dinero. Ahí atrás, donde está hermana Zoila, tuvimos una reunión y recuerdo claramente a un mentiroso que teníamos de pastor y dijo, es necesario que hagamos otro culto los miércoles, dijo, porque muy poquito dinero estamos recibiendo, dijo. No digo porque hay necesidad de enseñar la palabra, no digo porque necesitamos tener un tiempo de oración, no digo porque las almas necesitan escuchar palabra, digo porque yo quiero dinero. Y desde entonces se volvió mi enemigo. Me arde el hígado cuando alguien hace negocio de este santo evangelio. El que tal haga sea anatema, dice el apóstol Pablo. El que enseñe un evangelio diferente, dice, sea anatema. La palabra anatema quiere decir maldito. Maldito todo aquel que haga uso de este santo evangelio para sus propios fines. Dice, harán mercadería del pueblo con palabras fingidas. Hermanito lindo, Martina estuviera dichosa si hoy ajustara una meta. Acababa de morir su mujer y la estaba haciendo mercadería para pedirle pisto a la gente que mira su canal 27. Traiga su ofrenda, esta es la última noche. En homenaje póstumo a mi querida Chatía, traiga su dinero. Palabras fingidas, ávaros. Pero mira lo que dice el versículo 3. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación
está destinada, no tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que lo guardó que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir impíamente, pero libró a Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe también el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Reservados están para el castigo. De hecho, dice la palabra que no se tarda para ellos la condenación. Entonces, el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie desde donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Jehová nuestro Dios, porque han torcido los mandamientos de Jehová, no les vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también los abandonará. Quiero decirte que si tú estás jugando con el Evangelio, que si tú estás enseñando el Evangelio torcido, si tú eres un pregonero de la apostasía moderna, si tú eres un seguidor de estos falsos predicadores por ambición de dinero, creyendo que sembrando en sus ministerios vas a recibir de regreso, hágalo. Si siembras un huevo, no nace un palo de gallinas. La Biblia habla de una semilla que se siembra, y la semilla es la palabra de Dios. A Pablo sembró, a Apolo regó, pero Jehová Dios es el que da el crecimiento. El sembrador salió a sembrar y esparció la semilla. Parte cayó entre espinos, parte cayó en las piedras, parte en el camino y parte en buena tierra. Y luego llamó a sus apóstoles y les dijo: ahora les daré la explicación de la parábola del sembrador. Y les dijo esta palabra: el sembrador es el que lleva la palabra. Y la semilla, les dijo, es la bendita palabra. La tierra que tiene espinos y cardos es el alma del hombre, que confundido por los afanes de la vida permite que la palabra de Dios se ahogue y no dé fruto. Pero hay una parte que cayó en buena tierra. La buena tierra son aquellas almas justas que al oír el mensaje del Evangelio se arrepienten, se humillan delante de Dios. La ley de la siembra y la cosecha dice que el buen sembrador salió a esparcir la semilla. Parte cayó en buena tierra, parte cayó entre espinos, parte entre las piedras y parte junto al camino. ¿Qué clase de tierra soy yo? Deberíamos de preguntarnos. El Bautista, al pregonar el Evangelio, llegaron unos hombres, servidores públicos, miembros del ejército romano, y le dijeron: ¿y nosotros qué haremos para ser salvos? Y Juan el Bautista les dijo: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Den fruto, si eres de buena tierra, que la palabra de Dios germine, crezca y dé fruto en tu vida. Eso es lo que Dios demanda a nosotros. ¿Usted cree que Dios tiene necesidad de su Cristo? Yo tengo necesidad de Cristo, Dios no. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. El rey David, cuando dispone construir un templo a Dios, dice:
Si los cielos de los cielos no lo pueden contener a Él, si la tierra es el estrado de sus pies, ¿qué templo podría yo construirle? ¿Qué ofrenda le daré? Cuénteme usted qué quiere usted para darle a Dios que a Dios le falte, que Dios necesite. Sin embargo, bendita palabra del Señor, dice Salmo 51, tú no quieres sacrificios que yo podría dar, pero un corazón arrepentido, contrito, con dolor, humillado, no lo despreciarás tú, oh Dios. Que el Señor en su misericordia nos ayude a andar en justicia y verdad. Mateo capítulo 23. El Evangelio verdadero sufre persecución. Versículos 29, versículo 33 al 36 dice: serpientes, generación de víboras, bola de culebras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Yo os envío, dice el Señor, profetas, sabios, escribas, y de ellos a unos matarás, a otros los crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras iglesias y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que después venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo, todo esto vendrá sobre vosotros. Oh generación de víboras, bola de hipócritas, herejes, apóstatas del Evangelio, que por amor al dinero han hecho mercadería del pueblo, enseñándoles enseñanzas de hombres, como si fuese palabra de Dios. Lo que se enseña en los templos, en los púlpitos ahora es más psicología motivacional se le llama. Ya ni usan la Biblia para predicar. Sus mensajes carecen de palabra de Dios. Usan un pequeño texto de la Biblia y se van por las ramas y nunca aterrizan en la palabra de Dios. Pero sabe el Señor guardar a los que son suyos. Así como sabe guardar a los que son suyos y predican la verdad, también sabe guardarlos a ellos para la condenación eterna. Mis amados hermanos, venga esta exhortación a cada uno de nosotros y a los que han de escuchar este mensaje: no se deje engañar. ¿Por qué la iglesia se deja engañar? ¿Por qué hay tanta gente detrás de estos falsos y no quieren oír la verdad? Y cuando uno predica un mensaje como este, dicen: ay, no hable del siervo, no tiente al ungido. Jesús es el ungido. Yo apenas soy su siervo, pero Él es el ungido, Él es el Mesías. Yeshua, Mashiach, Jesús el ungido, mi Salvador. Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. Jesús es el ungido. Estos no son ungidos, estos entrometidos se han metido, se han colado entre el Evangelio para enseñar una doctrina torcida. Esta exhortación es para usted que me escucha. No se deje engañar. Lea la Biblia. Si hay tanto ser humano engañado detrás de estos falsos, es porque no se han detenido a leer detenidamente la palabra de Dios. Escudriñar las Escrituras, porque ellas nos hacen sabios para la vida eterna. Eso hace la diferencia.
Lea la Biblia, escudriñe la Biblia, coma Biblia, desee Biblia. Que no sea lo que dice el hijo de Rufino, que sea lo que la Biblia dice. Generación de víboras. Cuando se dieron cuenta que Juan el Bautista venía predicando un evangelio de arrepentimiento y diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado, tuvieron miedo, dijeron: ya vienen los juicios finales. Y fueron a buscar a Juan para que lo bautizara, pero su corazón no estaba arrepentido. Su corazón no estaba arrepentido, de tal manera que al ver los versículos 7 del capítulo 3 de San Mateo, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos, de los religiosos, de los hipócritas, de los blasfemos, de los apóstatas venían al bautismo suyo, les decía: generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ay, señores, este versículo 10, con él culmino esta exposición, se los dedico con nombre y apellido. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo aquel árbol que no da algún fruto es cortado y echado en el fuego. Dios va a empezar a hacer juicio contra los apóstatas. Y vamos a ver caer sus ministerios. Y los vamos a ver caer muertos, fulminados por la presencia de Dios. Porque Jehová Dios es Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie. Y vamos a empezar a ver a Dios hacer juicio sobre los apóstatas. Y se levantarán otros. Y Dios seguirá condenándoles, porque también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel, el prudente, al cual Dios puso sobre su casa para que les dé alimento, no para que les pida pisto, y que lo haga a tiempo? ¿Dónde está el que diga: heme aquí? ¿Quién es ese siervo fiel y prudente? Ojalá muchos dijeran: heme aquí, porque cuando el Señor venga, bienaventurado será aquel siervo que le haya haciendo de esa manera. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: el Señor tarda en venir, es más, el apóstata adelante que dice que no hay arrebatamiento, y comenzare a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que él no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. San Judas, versículo 3: os insto a que contendáis ardientemente por esta santísima fe, en el nombre de Jesús. Lanzamos esta palabra al aire. Amén.